Bueno, seguimos con la segunda charla. La segunda charla está a cargo de nuestras compañeras de la Universidad de la República de Uruguay. Ellas son Cecilia Carballo, Nandia Espino y Ana Bodanovich, y nos estarán hablando de la producción de cerdo a escala familiar en Uruguay, situación actual y perspectivas. Bienvenidas, chicas. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Los saludo desde el otro lado del charco, les damos las bienvenidas, estamos muy contentos por la convocatoria y la participación de todos. Yo estoy empezando a compartir pantalla en este momento. Yo les voy a pedir que cuando vean que está mi pantalla compartida me avisen. Yo ahora lo estoy poniendo en modo presentación, así que deberíamos ver, ¿se ve, Vivi? Porfa, si podés avisarme. Sí, ahí se empezó a ver, Ana. Bien. Bueno, como bien mencionaba Vivi, mi nombre es Ana Bodanovich, junto con Nandia Espino y Cecilia Carballo formamos el equipo que trabaja en la unidad de producción de cerdos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, hoy queríamos contarles un poco sobre la producción de cerdos a escala familiar en nuestro país, cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas. ¿Voy bien? ¿Se escucha bien? Pues yo tengo todo un poco medio trancado. Sí, Ana. Bien, gracias. Sí, Bien, para empezar, creo que esta diapositiva, o por lo menos en principio, podríamos obviar la ubicación. Estamos pegaditos uno al lado del otro, nos separa el río, así que bueno, eso ya no necesito ni decirlo, pero sí nos parecía importante mencionarles y ponerles para aquellos que de repente no lo tienen tan en cuenta o de repente no lo tienen tan al tanto, más que nada la superficie y la población. Nuestra superficie es alrededor de 176.215 kilómetros cuadrados. Tenemos una superficie muy pequeña al lado de la superficie total que pueden tener ustedes en todo su país, y la población está alrededor de unos 3,5 millones de habitantes. El 95% de la población es urbana y el 5% es rural. Y la capital de nuestro país es Montevideo, que concentra alrededor de 1,5 millones de habitantes. Más que nada, estos datos, como les comentaba, si bien la cercanía y esta hermandad que hay entre nosotros hace que nos conozcamos y nos conozcamos bien, está bueno empezar con estos datos para después ir entendiendo algunas cosas o algunos aspectos de los que son nuestro sistema de producción y cómo se caracteriza nuestra producción en sí. Entrando un poco en lo que es el consumo de carne de nuestro país, bueno, a lo largo de los años, de los últimos años, ha tenido un aumento muy importante lo que es el consumo de carne de cerdo en sí. La carne, el consumo a nivel general, bueno, ha tenido algunas fluctuaciones, pero es bien importante ese aumento que ha habido en los últimos años de la carne porcina en particular. Para que se den una idea, alrededor de 2009-2010, andábamos en aproximadamente 9-10 kilos de consumo de carne de cerdo. Hoy en día ese consumo se duplicó, lo cual eso trae algunas consideraciones que son bien importantes y que son importantes también destacarlas y aprovecharlas en nuestro rubro y en nuestros sistemas de producción. Somos consumidores de carne por excelencia, nuestros países tradicionalmente consumen carne, por lo cual tener este incremento en en esta proteína es fundamental para nosotros que trabajamos en esta ruta. Ha habido también una modificación a lo que son las pautas de consumo. En nuestro consumo particularmente se centraba en lo que es el consumo de lechones en épocas particulares, como es el fin de año. Ahora estamos en plena zafra de producción de lechones para abastecer esta gran demanda que se nos viene, y también nos caracterizábamos por comer fundamentalmente cortes con hueso. Hoy esta tendencia ha cambiado y en la actualidad tenemos un fuerte consumo y una fuerte demanda de lo que son cortes sin hueso. Esto se ve acá en la gráfica que les presento abajo. Como les decía, el consumo de carne en los últimos años se ha ido manteniendo, pero ahí en esta gráfica está bien claro y
está bueno porque podemos verlo clarito, es el aumento que ha tenido la carne de cerdo en lo que es este consumo. Ha ganado un espacio que es muy importante en los últimos años. En parte esto se ha dado por los precios que han tenido las otras carnes, que esto hace que la carne porcina, también con la aviar pasa algo similar, que sea la más preferida a la hora de elegir como consumidores, pero también en los últimos años se ha dado un conocimiento mayor de la calidad nutricional de esta carne, que esto le ha sido favorable y ha sido una ventaja para que esta situación se dé. ¿Ah? ¿Qué pasa con el consumo de carne a nivel mundial? Bueno, los países de Latinoamérica más o menos nos estamos todos comportando de la misma forma. En los últimos años ha aumentado el consumo, pero estamos alrededor de 10, bueno, como les decía recién, nosotros ya estamos llegando a 18 kilos, mientras que de repente del otro lado del océano ya están con unos niveles muy elevados de consumo de carne de cerdo, ¿tá? De repente ellos tienen menos consumo de carne vacuna, pero el consumo de carne de cerdo es bien importante en lo que es la dieta en la dieta de estos países, ¿tá? Por lo cual, bueno, esto es bien importante para ir conociendo y entendiendo también cómo se va produciendo este tipo de carne a nivel mundial. Y acá esto es bien importante y está bueno también mencionar y detenernos un poquito en lo que es la producción mundial de carne. ¿Y quiénes son los países, los principales productores de carne? Bueno, tenemos un actor que es protagonista en esta escena, que es China, ¿tá? Como es el principal productor de carne de cerdo. Históricamente China se ha colocado en esta posición. Pero en los últimos años, ¿qué pasó con China? Todos lo sabemos, la producción de China ha disminuido significativamente. ¿Tá? En diciembre del 2019, perdón, o sea, el año anterior, cerró con 48.500 mil toneladas, perdón. ¿Tá? Esto significó una disminución del 20% de la producción de China, alrededor de 11 millones de toneladas. Y bueno, como contrapartida tuvo un aumento en las importaciones. Ese aumento estuvo alrededor del 30%. ¿Qué pasa con esto? China, todos conocemos qué pasó, porque todos estuvimos repercutidos en cierta forma. Tuvo una gran incidencia de la peste porcina africana, que eso hizo que disminuyera su producción. Y bueno, ellos en realidad su demanda seguía estando. Entonces ahí tuvo una gran incidencia en lo que es el mercado mundial de carne de cerdo particularmente. ¿Ah? La Unión Europea y Estados Unidos son también agentes bien importantes en lo que es la producción de este tipo de esta carne, ¿ah? Que en los últimos años, en los últimos tiempos, también ha tenido un aumento en la producción o un cambio en su forma en sus sistemas de producción y un cambio en los volúmenes de producción que también se explican por la demanda proveniente de China. Y bueno, ¿quiénes son los principales países exportadores? Bueno, estos que les mencionaba recién, la Unión Europea y Estados Unidos se concentran como exportadores por excelencia, quienes en parte satisfacen esas demandas chinas, pero también entran acá en juego otros países que también son bien importantes, y particularmente bien importantes en lo que es nuestro comercio. ¿Por qué? Porque las importaciones nuestras, el 96% son provenientes de Brasil. ¿Ah? Brasil es un país en el cual la producción de cerdos tiene un peso muy grande, ¿ah? Y que nos proveen hoy en día entre un 70 y un 80% nos abastece de la carne que nosotros consumimos. Entonces ahí Brasil también empieza a jugar un rol fundamental. Las importaciones en nuestro país son necesarias para abastecer el mercado interno, como bien lo dice allí. Si nosotros no tuviéramos este volumen de importaciones, no podríamos satisfacer las demandas, por lo cual esto es importante que lo mencionemos, porque en realidad es la realidad que nosotros estamos atravesando como país, pero también trae algunas consecuencias, ¿tá? Como puede ser la disminución del precio a nivel local. Esto es un hecho, nosotros no contamos con políticas que fijen el precio, entonces el precio el precio local está fijado por el precio que impone Brasil, entonces eso también a nosotros nos provoca ciertas complicaciones o ciertas cuestiones que hemos tenido que ir atravesando como rubro y como sector. ¿Tá? Ahora sí, entrando en lo que es el sector porcino nuestro, este se caracteriza en primera instancia por tener 4.140 establecimientos con cerdo.
¿tá? Este es un dato que es obtenido el año pasado, no, en el 2018, perdón, el cual dice también que andan alrededor de 171.000 cabezas, ¿tá? Que producimos ese número de animales, ¿tá? Nosotros nos caracterizamos por tener sistemas de producción asociados a rodeos pequeños, a sistemas de pequeña y mediana escala, ¿tá? Y eso también en determinada forma va a terminar determinándonos nuestros sistemas de producción y nuestro rubro a nivel general, ¿tá? El 90% de los establecimientos produce al aire libre en al menos una etapa de su ciclo productivo, fundamentalmente este tipo de sistema de producción o los sistemas de producción al aire libre están asociados a la cría, ¿tá? El 71% de los establecimientos declaran autoconsumo, ¿tá? El 25% declaran que el sector porcino forma parte o es su principal ingreso o es su rubro secundario. Y en los últimos años ha pasado algo que también es característico, no solo en nuestro país, sino en varios países de la región, que es una pérdida permanente de productores. Fundamentalmente, ¿qué productores? Bueno, los productores de pequeña y mediana escala. Para que se den una idea, más o menos en los últimos 30 años, ha disminuido en un 40%, o la pérdida ha sido alrededor de un 40%. Esta pérdida que en primera instancia determina una migración de lo que es del campo a la ciudad, fundamentalmente de productores familiares que abandonan, lo que son los primeros que deben abandonar sus sistemas de producción para poder subsistir y para poder ir a desarrollar de repente otras tareas a la ciudad, ¿tá? Y también pueden estar o están de la mano también de la intensificación que se ha dado en los últimos años en lo que son los sistemas de producción en general y particularmente, bueno, en el sector porcino. Ahí abajo aparece un dato como que el 1% de las explotaciones concentran casi el 50% de las existencias. Esto es un fenómeno de intensificación que se ha dado, como les mencionaba recién, en todos los sistemas de producción y que no son ajenos al sector porcino, que ha caído fundamentalmente sobre los productores familiares. Bueno, nuestro sector, se caracteriza por tener un uso predominante de mano de obra familiar, que esto también es una característica bien importante y es clave a la hora de hablar de productores de pequeña y mediana escala, de productores familiares, quienes utilizan su propia mano de obra. Y bueno, estos sistemas tienen un componente que es el denominador común en casi todos los sistemas de producción de este tipo de productores, que es la fuerte utilización de sus productos para la alimentación, ¿tá? Ahora después lo vamos a ir viendo y capaz que sobre esto también lo vamos a ir hablando, pero vemos que ahora retomo ese concepto. Acá lo que queríamos ver o mostrarles en realidad era imágenes de distintos sistemas de producción, son todos sistemas de producción del Uruguay, por supuesto, se encuentran todos al sur del país, y como vemos acá, son sistemas que están asociados a la producción familiar, a productores de pequeña y mediana escala, que de repente no superan las 50 madres, ¿tá? Y que todos tienen como una característica común. Hoy hablábamos del productor familiar caracterizado por la mano de obra familiar, es el productor el que está encargado de hacer todas las actividades, y este tipo de productores generalmente está asociado a la baja disponibilidad de capital para poder realizar esta actividad. Por lo cual, aquí vemos también cómo se da una utilización de, por ejemplo, infraestructuras recicladas, o la utilización acá hace poco estuvimos visitando, no sé si fue este productor o otro productor, que estaba utilizando para su cama profunda la utilización de pallets, y me acuerdo que fuimos con chiquilines y quedaron bien sorprendidos por la utilización de ese tipo de materiales, que de repente son de uso cotidiano. Bueno, el productor familiar se caracteriza por tener este tipo de alternativas para poder producir en sus predios, bien asociado a eso que decíamos hoy, a la baja capacidad de poder de repente costear otro tipo de infraestructuras para la instalación de su sistema. Entonces acá nada, eso. Bien importante que vean ustedes en las condiciones en las cuales hablamos de nuestros sistemas, de nuestros productores de pequeña y mediana escala. A veces a nosotras nos cuesta un poco asociar, porque nuestros productores de pequeña y mediana escala realmente son chicos,
quizá para ustedes los productores de pequeña y mediana escala concentran un número mayor de animales, pero nuestra realidad es que tenemos productores que están llevando adelante su rubro con 5 o 6 madres, hasta productores que llevan su rubro adelante, su sistema, con otro tipo de características, con un mayor número de madres, ¿tá? Pero aquí estas fotos están bien gráficas para mostrarles cuál es la variedad de los sistemas nuestros que tenemos acá en nuestro país. Que se me trancó un poquito. Ahí. Bueno, ¿y cómo se distribuye la producción? Este esquema también es bien interesante. Este mapa muestra cómo se distribuye la producción de cerdos en nuestro país. Como vemos, está distribuida a lo largo de todo el territorio, ¿tá? Para que capaz que, bueno, supongo que se verá bien, pero por las dudas, los puntitos azules, que son los que predominan, están entre 0 y 50 madres, ¿tá? Los puntitos amarillos entre 51 y 500, y los puntos rojos, que son los menos, pero que tienen un peso bastante grande, tienen entre 500 madres y 5.278 en escala de este mapa, ¿no? ¿Qué nos dice este mapa en primera instancia? Bueno, la predominancia de pequeños productores, de esos productores que tienen entre 0 y 50 madres, que están caracterizados o que se caracterizan por poseer sistemas de producción como los que fuimos mencionando recién, ¿tá? Existe una concentración de la producción en grandes establecimientos, que también en parte lo mencionábamos al principio de la charla. Para que se den una idea, hay 7 explotaciones que hoy en día concentran el 35% de las existencias. Esto es una cantidad. Estos establecimientos son los que acá, bueno, vemos en puntos rojos. Y existe algo que es un detalle que es no menor, que es la localización de los productores. Existe una gran localización, una gran concentración de los productores en el sur del país. Y bueno, esta localización no es en vano, o no es al azar, es una ubicación estratégica, cerca de los puntos donde hay mayor demanda, ¿tá? En Montevideo, que es nuestra capital, quien tiene un grueso importante, una gran densidad de población, se encuentra en el sur, ¿tá? Esta ubicación de los productores hacia el sur del país también se explica por la ubicación de las plantas de faena, que predominantemente las plantas de faena se encuentran en esta ubicación, y la alta disponibilidad de su producto. Al encontrarnos cerca o al encontrarnos en la mayor cantidad o en la mayor población y cerca de ciudades bastante importantes, hace que se genere un gran volumen de subproductos aprovechables por los sistemas de producción. Generalmente por los sistemas de producción de pequeña y mediana escala, pero aprovechables en. Y bueno, ¿qué pasa con el rubro en el contexto nacional? Bueno, aquí van a ver que tenemos varias fuentes y varios años. La realidad es que, bueno, el rubro dentro del Producto Bruto Agropecuario total ha aumentado a 6,1%, ¿tá? Las explotaciones agropecuarias que poseen cerdos para el año 2011, que es el último censo general que nosotros tenemos, el último censo general agropecuario, se registraba una disminución del 18% de estas explotaciones, pero a partir del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, en el 2008 relevamos algunos otros datos. A través de declaraciones juradas, los productores tienen que declarar cuál es su ganado. Y bueno, a partir de esta herramienta y de estos datos podemos ver que, bueno, hay un aumento en la cantidad de productores que declaran tener animales o tener cerdos, en realidad de explotaciones que tienen cerdos, pero hay una disminución en la cantidad de declarantes de animales que poseen cerdos como rubro primario. Y acá también estamos volviendo a mencionar un concepto que habíamos hablado anteriormente, del rubro porcino como actividad secundaria para la mayoría de los productos. ¿Ah? Acá les dejábamos algunas imágenes para que también ya vayan familiarizándose con lo que son nuestros sistemas de producción y para que vayan viendo la heterogeneidad que hay en un mismo rubro, que eso también es bien interesante de ir teniéndolo en cuenta. Hablando de lo que es la estructura del complejo agroindustrial porcino de nuestro país, bueno, primero que nada nosotros trabajamos este concepto de complejo agroindustrial como las sucesivas etapas que hay desde la fase primaria hasta el consumidor.
En la fase primaria nosotros acá alojamos o colocamos al sector productivo, a aquellos productores, a todos los productores que básicamente producen la materia prima, ¿tá? Que son los productores que ya hemos ido mencionando. Bueno, estos productores están en la fase primaria de esta cadena agroindustrial, y acá es donde nosotros consideramos o encontramos el primer cuello de botella de nuestro complejo agroindustrial. ¿Cuál es el primer cuello de botella que nosotros encontramos, o el cuello de botella que nosotros encontramos? Es la industria. ¿Tá? Nosotros lo llamamos a la industria como el núcleo del complejo agroindustrial, que este es un concepto que es bien importante. ¿De por qué lo llamamos núcleo? Bueno, porque esta fase del complejo hace que, o rige un control sobre el resto de los actores del complejo. ¿Tá? Y bueno, en determinada forma termina afectando a las determinadas fases, como por ejemplo puede ser la fijación de precios. ¿Tá? Para que se hagan una idea, hoy en día hay solamente 2 empresas concentran el 84% de la faena. Entonces esto ya nos da un indicativo de cuán concentrado y cuán cerrado es esta etapa del complejo. ¿Ah? ¿Qué pasa con el sector productivo al encontrarse con este cuello de botella? Bueno, trae grandes problemas en primera instancia en lo que es la comercialización, y también determinantes en lo que es la concentración de la producción. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a tener en cuenta y a empezar a poner como en la balanza, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, o qué es lo que los productores pueden ir haciendo para poder superar este cuello de botella? Estábamos hablando un poco del complejo agroindustrial porcino, estábamos hablando de la situación que hoy en día están teniendo que atravesar los productores, particularmente de pequeña y mediana escala, por el proceso ese de concentración que hay en la fase de industria. ¿Tá? Y bueno, yo les estaba mencionando que en realidad, al día de hoy, y con esta situación como base, tenemos algunas condiciones que han podido ir mejorando o por lo menos la situación y la posición de los productores, ¿tá? Que viene a partir o que viene de la mano con el asociativismo. ¿Tá? El asociativismo fue una pieza fundamental para que los productores de Uruguay puedan juntarse, puedan asociarse, y de esa forma puedan revertir o mejorar su situación y su posicionamiento en la cadena agroindustrial en general. ¿Tá? A partir del 2004 se crea la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos, ¿tá? La AUPC, ahí abajito está el logo en azul, que bueno, esta asociación en realidad lo que trata de sus principios es, bueno, promover emprendimientos para aumentar la cantidad y la calidad de la producción, por un lado mejorando la calidad de vida de los productores y de sus familias, y por otro lado también abasteciendo al mercado con un alimento nutritivo, rico y saludable. ¿Tá? Hoy en día la AUPC tiene como miembros 216 productores. Estos productores a su vez están agrupados, hoy en día son 16 grupos los que conforman y forman parte de la asociación, y están ubicados en 15 departamentos. ¿Tá? Algo que es fundamental y que es algo que ha tomado o que ha sido de gran importancia para los productores, el asociarse y estar parados de otra manera en el rubro, es el acceso a técnicos. ¿Ah? Estos grupos que forman parte, estos productores, tienen acceso a asesoramiento técnico, y esto es fundamental y en parte ha respondido a las últimas demandas y a necesidades que estos productores mismos tenían, y que hoy en día eso es bien importante, y que ha sido una real característica de estos productores que hoy en día han mejorado y mucho gracias a esa asesoría. ¿Tá? A partir de la creación de la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos en el 2004, bueno, unos años después los productores empezaron a trabajar en conjunto, como dijimos, asociados, y a partir del 2012 nace la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos, lo que de ahora en más vamos a llamar Caluprocer, ¿tá? Que esto más que nada es como el brazo ejecutor comercial de la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos. ¿Tá? Estos productores que son parte de la asociación forman parte de la cooperativa, ¿tá? Y que esta cooperativa lo que les permite es entrar todos juntos al circuito comercial. ¿Tá? Dentro de estos 100 productores hay productores que se destinan únicamente a la producción de lechones, son lechoneros y le proveen de lechones, valga la redundancia, a aquellos productores que de repente se
se dedican más a la recría y al engorde para llevar a terminación a un cerdo gordo y de esa forma completar todo el ciclo. Hay otros productores dentro de la cooperativa que tienen todo el ciclo completo, entonces ellos mismos producen propios lechones y los llevan a engorde para comercializar a través de la cooperativa. Y como les decía, de esta forma les permitió a estos productores poder acceder de una forma más organizada y con más fuerza a los pequeños productores que solos hubiesen tenido que afrontarse las situaciones que mencionábamos anteriormente que le implica la cadena productiva. Bueno, a partir de junio del 2016, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lanza el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas, que es creado por la Ley de Producción Familiar Agropecuaria y Artesanal. ¿tá? Esto es un dato que es bien importante porque acá empezamos a hablar y empiezan a tomar peso en esta charla lo que son las políticas públicas. ¿tá? A través de esta ley, el Estado reserva o hace una reserva mínima de mercado del 30% para compras centralizadas o 100% para compras descentralizadas de productos alimenticios que provienen de organizaciones habilitadas. Y acá esto es un detalle que es bien importante, porque ¿quiénes son estas organizaciones habilitadas? Son aquellas que están integradas por al menos 5 productores agropecuarios, de los cuales el 70% deben de ser productores familiares agropecuarios. ¿tá? En este contexto, bajo esta normativa, en esta ley que contempla a estas organizaciones, es que la cooperativa, Caluprocer, puede acceder y se puede inscribir en ese registro que la ley ampara. ¿tá? A partir de ese registro, el RENAO, que aquí, ahí lo menciona, que es lo que yo le mencionaba anteriormente, el registro para acceder a las compras públicas, es que Caluprocer hace efectiva su inscripción y a partir de ese momento quedan habilitados para poder acceder y venderles al Estado. ¿tá? Esto es un detalle que es bien importante, porque en realidad, a partir de este momento, la cooperativa y todos los productores pueden acceder a un circuito comercial bien definido. ¿tá? Me pareció bien importante poner esta cita de algunas declaraciones que decía José Lascuaga. José Lascuaga era el director de Desarrollo Rural en el momento en el cual salió la ley, ¿tá? que Lascuaga mencionaba en una entrevista que daba en el contexto de la ley, que las compras del Estado son un motor para promover el fomento y el desarrollo de ciertos sectores estratégicos de la economía nacional, en este caso particularmente aplicado a la agricultura familiar y a la pesca artesanal. ¿tá? Me pareció muy importante citar esto, porque este debería ser el motor para que esos pequeños productores y esos productores que de repente no tienen tanta facilidad para acceder al circuito comercial, tengan un apoyo a través del Estado para poder ir adelante y poder llevar sus productos al mercado de forma competitiva y de forma digna. Eso es algo que hoy en día tiene un peso muy importante. Y bueno, a través del acceso al circuito de compras públicas que logra Caluprocer, accede a la venta de alimentos al Ministerio del Interior. ¿tá? El Ministerio del Interior lo que hace es utilizar este alimento para alimentar a las cárceles, aproximadamente estos son unas 45 toneladas anuales, y también se accede a la venta al Ministerio de Defensa, quien utiliza los productos para alimentar a la tropa. Estos dos compradores sumen aproximadamente unas 100 toneladas anuales, que es un volumen no menor, ¿tá? Y esto le da una seguridad a los productores de poder destinar su producción con cierta seguridad y con cierta seriedad y formalidad. ¿tá? ¿Qué implicó acceder a las compras públicas? Bueno, un aumento en los volúmenes de producción. En verdad, estos datos que nosotros les mostramos acá, si bien hay un aumento en los volúmenes de producción a nivel general, muestran números de la cooperativa a nivel general, como les decía. En los últimos años se produjeron alrededor de 1.950 toneladas que fueron volcadas al circuito. Gran parte de ellas responden a demandas por el circuito de compras públicas, pero otra parte también acá, otro componente fundamental que tiene la cooperativa es que provee también a la industria una cuota semanal, que eso le ha llevado a una producción bien importante. ¿tá? A su vez, ¿qué pasa? Con este aumento en el volumen de producción también aumentan las exigencias. Aumentaron las exigencias por parte de la industria, porque naturalmente se ha dado ese fenómeno a lo largo de todas las industrias, y también se han aumentado las exigencias en cuanto a la asociación.
más que nada porque lo que se busca en la industria en realidad es un producto de calidad. Entonces, que tuvo como consecuencia, bueno, un pago diferenciado según la calidad del producto. ¿Tá? ¿Qué le implicó eso al productor? Bueno, tratar de homogeneizar la calidad de la carne, ¿tá? Y eso llevó ciertos procesos de tecnificación para poder cumplir con esas exigencias. ¿Tá? Aquí toma un rol fundamental el componente alimenticio, la alimentación. El año pasado, creo que fue, o el anterior, en este momento no recuerdo bien, la asociación pudo abrir su propio molino con su propia producción para tener este componente de cierta forma, no sé si resuelto, pero de cierta forma poder facilitar el acceso a la alimentación a través de su propia producción. Eso es un detalle que es bien importante a la hora de poder apostar a la tecnificación. ¿Tá? Hablábamos anteriormente de la importancia del asesoramiento técnico. Este asesoramiento técnico que es logrado a partir de la presencia del técnico en la asociación, ha sido un rol clave para que los productores puedan ir ajustándose a esas exigencias con una mirada hacia la mejora en el todo, del sistema de producción, lo cual eso fue bien importante también para lograr esas exigencias. Y también acá hay un componente que es fundamental, que en los últimos años es un proceso que todos lo hemos ido viendo en mayor o menor medida, que es la utilización de genética mejorada. Esto es un componente que también en la asociación ha sido o ha tenido un gran peso. Incluso años atrás se han trabajado en líneas genéticas mejoradas propias para ver si podían cuadrar en lo que eran los sistemas de producción de la asociación. ¿Todo para qué? Para responder a esas exigencias que hoy en día son las que determinan el precio y las que determinan cómo va a ser la rentabilidad general del productor, que en determinado modo es lo que muchas veces pesa y lo que hace que el éxito o el fracaso de los sistemas. Pero bueno, vimos hasta ahora y antes del corte un resumen más o menos de lo que es el sistema de producción en general, el rol de la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos, pero también habíamos visto que existen otro tipo de productores que están más alejados geográficamente, de repente, de donde se concentran más los productores. Hoy en día la asociación tiene una alta incidencia de productores del departamento de Canelones. El departamento de Canelones perdón, es el departamento que limita con Montevideo, que también tiene un alto volumen comercial, una alta densidad de población, y ahí también se aloja un alto número de productores. Dada esa situación, también existen otros productores, y también a nosotros nos compete pensar qué pasa con esos productores, ¿ah? Que de repente no acceden al circuito comercial o tienen otra realidad más alejada de lo que pueden ser sus sistemas de producción, que bueno, también tenemos que tenerlos en cuenta y tienen que estar en el ojo de los técnicos y también de políticas públicas que los puedan amparar y que también puedan asegurarse una buena producción y una buena competitividad en el mercado. ¿Ah? Entonces aquí es cuando retomamos el foco de lo que son las políticas públicas, mencionamos una nueva política pública que para nosotros es bien importante y es bien alentadora. ¿Ah? En diciembre del 2018 se aprobó la ley 19.717, en la cual declara de interés general y apunta a la creación de una comisión honoraria nacional y plan nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas. ¿Tá? Este plan nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas tiene grandes ejes temáticos, ¿tá? Que apuntan a la promoción y al desarrollo de sistemas de producción, de distribución y de consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborados, y bueno, con el objetivo fundamental de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Tá? Con estos ejes temáticos, con estos grandes ejes temáticos, existen un gran número en realidad de programas estratégicos que están siendo en este tiempo elaborados, estudiados por una comisión honoraria, como bien lo menciona la ley, para poder ir trabajando en estas cuestiones que yo les iba mencionando. Y a nosotros nos parecían bien importante mencionar algunos planes, como algunos programas, como el Programa Nacional de Fomento a la Producción Agropecuaria de Base Agroecológica, el Programa Nacional de Fomento del Consumo Ciudadano, el Programa Nacional de Conservación, Rescate y Promoción para la producción, el uso y el intercambio de recursos genéticos nativos y criollos. Este es un poco larguito el último, pero estos tres nos parecían
bien importantes mencionárselos a ustedes, estos 3 programas, porque creemos que dentro de estos 3 programas que van funcionando distintos proyectos, pueden haber oportunidades reales para los productores que mencionábamos ahora lo último, para aquellos productores que están un poco más alejados, que sus situaciones son distintas y que de repente tienen que buscar otros nichos de comercialización, quizá distintos a los de la asociación por distintas cuestiones, que, ya les digo, puede ser una oportunidad real para que ellos puedan llevar adelante su producción. Recuerden siempre que de la mayoría de los productores que estábamos hablando eran aquellos productores de pequeña y mediana escala, ¿tá? Aquellos productores que de repente se caracterizan por producir en sistemas a campo, en sistemas al aire libre, con una menor utilización de recursos, que es a ellos a los que nosotros queremos apuntar. Y es un poco aquí donde se centra nuestro trabajo desde la Facultad de Agronomía. Nosotros tenemos 2 programas de investigación permanentes que son fundamentales para poder trabajar y entender un poco la dinámica, en primera instancia la dinámica del sector y después la dinámica de aquellos rubros de aquellos sectores dentro de el rubro que están un poco más olvidados o un poco más con un poco más de desventaja respecto a otros, ¿tá? El primer programa de investigación permanente que nosotros tenemos es el estudio de sistemas a campo, de producción a campo, perdón, y el segundo gran programa que tenemos de investigación es la caracterización del cerdo pamparrocha en pureza racial y en cruzamiento. Y acá esto es una imagen que nosotras justo hablábamos hoy con las compañeras cuando un poco intercambiábamos sobre esta charla y bueno, que algunos aspectos que se podían presentar. Vimos recién cuando Sebastián presentó su módulo, una realidad totalmente distinta a la realidad en la cual nosotras estamos trabajando y estamos apostando desde la Universidad de la República. ¿Tá? Entonces acá es esto como un pequeño panorama, un pequeño paneo, para que empecemos a entender de qué tipo de sistemas es el que estamos hablando y en el que vamos a empezar a ir abordando algunas cuestiones. ¿Tá? En primera instancia, presentarles a la unidad de producción de cerdos. La unidad de producción de cerdos está ubicada en una de las estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía, en el Centro Regional Sur. Esta unidad se encuentra en el departamento de Canelones, en la ciudad de Progreso. Como bien lo dice su nombre, está ubicada al sur del país, ¿tá? Y esta unidad de producción, sigue varios objetivos. Nosotros tenemos que acordarnos siempre de que estamos en una estación experimental de la Facultad de Agronomía, que tiene como principales líneas a seguir o principales objetivos la docencia, la investigación y la extensión. Entonces esos objetivos los tenemos que tener dentro de la unidad de producción. Y a su vez, algo que es fundamental, que es la conservación de la raza criolla pamparrocha. La raza criolla pamparrocha ahora la vamos a empezar a conocer un poco y vamos a ver por qué nosotros estamos haciendo tanto énfasis en ella y por qué estamos trabajando con ella. Medio que a modo de presentación y para empezar a meternos en lo que es la UPC, nosotros trabajamos con cerdos rústicos, la aparición es continua, o sea, a lo largo del año nosotros estamos teniendo apariciones, que esto es un detalle también no menor. Nosotros recibimos muchos estudiantes, por lo cual necesitamos tener insumos para trabajar con esos estudiantes, por lo cual la aparición continua es clave para poder desarrollar esas actividades, si bien, como dice ahí arriba, que no sé si lo mencioné, funcionamos como un establecimiento criador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que producir lechones para vender lechones como cualquier productor lechonero de la zona, ¿tá? Entonces, debemos cumplir con la aparición continua para tener lechones para la investigación, pero también tenemos que tener presente que nuestros compradores nos demandan lechones a lo largo del año, en algunas épocas más, como mencionábamos recién el fin de año, que es una época crítica, que es la zafra de los lechones. Bueno, todo ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque somos un establecimiento criador como cualquier otro. ¿Tá? Algunas consideraciones que también capaz que nos hacen distintos a otros sistemas de producción que de repente estamos más acostumbrados a ver. Bueno, nuestro sistema de producción es un sistema de producción a campo, donde el servicio o la monta es natural y en el campo, y no se hace detección de celos, ¿tá? Que también a veces muchos productores o mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué pasa con la detección de celos? A nosotros en realidad nos ha traído buenos resultados, también un poco nos pasa con el tipo de sistema en el cual trabajamos, donde muchas veces los horarios son limitantes para hacer determinadas tareas y demás, a veces distan un poco de lo que pueden ser sistemas adoptados por
por los productores, pero que igualmente para nosotros es efectivo y no tenemos grandes inconvenientes en eso. ¿Ah? ¿Qué criterios fueron utilizados para desarrollar la UPC? Bueno, en primera medida, atender la realidad de la mayoría de los productores del país. Hablábamos que el 90% de los productores en el Uruguay producen a campo, están asociados a lo que es la parte de la cría. Entonces, bueno, con la UPC intentamos atender a ese tipo de productores, ¿tá? Con el objetivo de maximizar el uso de los recursos disponibles en el predio y en la zona. Algo también hablábamos hoy cuando veíamos un poco las fotos. ¿Cuál es el objetivo también de este tipo de sistemas? Bueno, disminuir los costos de inversión en instalaciones, utilizar la mano de obra disponible en el predio, ya que los productores familiares disponen de esa herramienta fundamental, ¿tá? Trabajar con bajos costos operativos y sin dudas, esto es un aspecto que es cada vez más importante, considerar el bienestar animal y la sustentabilidad del ambiente. Como les mencionaba anteriormente, es un sistema de cría al aire libre, fue pensado y diseñado para ser adaptado o adoptado por productores de pequeña y de mediana escala con bajos recursos, como lo son los productores familiares. Acá también está bueno aclarar que el adoptado o adaptado, ¿por qué? Bueno, la Facultad de Agronomía en realidad lo que trata de hacer es buscar una alternativa para los productores familiares. ¿Qué pasa? Los productores familiares pueden adaptar el sistema a sus necesidades o a su conveniencia, y eso está bien, que eso siempre lo repuntamos. Nosotros no estamos dando la fórmula del éxito, sino los estamos ayudando a que puedan producir de una forma que se acomode y que se sitúe en su situación. Eso es bien importante. Algo sobre también para caracterizar un poco la unidad de producción de cerdo. Bueno, los animales se encuentran en semilibertad, los animales están alojados en potreros, generalmente los adultos, el plantel reproductor, en potreros de 1.500 metros cuadrados, con acceso a la pastura, que esto es un rol fundamental. Para nosotros la base de la alimentación es la pastura, complementándose con concentrados. Las instalaciones utilizadas son de bajo costo, que esto también es fundamental cuando queremos trabajar con productores de pequeña y mediana escala. Se utilizan genotipos rústicos en pureza o en cruzamiento, que la rusticidad también es un factor fundamental cuando estamos hablando de animales que van a ser producidos a campo. Y bueno, para adecuarnos un poco a las condiciones y a las necesidades y a lo que podemos atender dentro de la unidad de producción de cerdo, tratamos de mantener siempre un plantel reproductor que ronde las 30 madres y los 7 padrillos. Como les decía, se utiliza la raza criolla pamparrocha. La raza pamparrocha es la primera foto, la de arriba que estamos viendo, que es una cerda pampa bien característica, pampa por su manto negro, sus cuatro patas blancas, el hocico y la cola. Eso es bien característico del cerdo pampa. Pero también trabajamos con otras razas, trabajamos con la raza Duroc para obtener fundamentalmente una línea híbrida. Una cerda híbrida, una F1, es la que estamos viendo en la foto del medio, que es muy característico de estas cerdas poseer ese pelaje colorado con manchas negras, y que este componente genético para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos estudiado y está sabido que cruzando estas líneas, aumentamos la productividad, aumentamos en algunos indicadores que son bien importantes para llevar un buen manejo de lo que es nuestro sistema. Nosotros aumentando 2 lechones por 2 lechones más al cruzarlos, consideramos que esto es una ventaja muy grande a la hora de poder tener, a la hora de en realidad analizar lo que son los componentes económicos de nuestro sistema de producción. Esos son algunos resultados de los indicadores que hemos obtenido. Las madres híbridas, Duroc por pampa, expresan el vigor híbrido, o sea que son mejores que sus padres, lo que eso es fundamental. Creemos que es bien importante también producir cerdas híbridas, porque sus resultados son buenos y porque a su vez también, en cierta forma, le dan una buena posibilidad al cerdo pampa de ser producido y de ser utilizado en los sistemas de producción. Esto que les comento no es en vano. Ahora vamos a ver un poco cuál es la situación actual que está pasando el cerdo pampa. Entonces, tener esta consideración es bien importante. Otra cosa es que además nosotros en la unidad de producción de cerdo utilizamos padrillos terminales, que estos mejoran las características carniceras y productivas, que también es fundamental. ¿Para qué? Para producir los lechones que son demandados por
por los consumidores, ¿tá? Y que en definitiva van a ser los que van a determinar el éxito también de nuestro sistema de producción. Hablando un poco del cerdo pampa rocha, y para ponerlos un poco al tanto de cuál es su situación y por qué nosotros estamos tan interesados y por qué somos el centro de conservación de la raza pampa rocha, primero que nada porque es un recurso criollo, ¿tá? Este recurso criollo está asociado fundamentalmente a sistemas extensivos, ¿tá? En sus principios, cuando se empezó a trabajar y a descubrir a este cerdo como tal, remontándonos a veintitantos años atrás, este cerdo estaba muy vinculado a lo que es los bañados de rocha, ¿tá? Acá en la foto de la derecha ven una palmera, los palmares son típicos de rocha, ¿tá? Y asociados a esos sistemas de producción están estos cerdos que eran rústicos, ¿tá? Que cuando nosotros visitábamos a productores de cerdos hace veintitantos años atrás, lo veían como una ventaja, la rusticidad de los cerdos, su gran docilidad, su pigmentación, porque esto implicaba que los cerdos puedan ser producidos bajo forma correcta en sistemas al aire libre, que era lo que a los productores en ese momento les quería, les llamaba particularmente la atención y era lo que ellos querían como su sistema de producción, ¿tá? Estos cerdos están asociados a esta zona del país, al este de Rocha. Hoy en día la situación de ellos ha cambiado. Les decía que hace unos años, ustedes si íbamos a Rocha veíamos en el paisaje típico los palmares y el cerdo pampa con su camada en la cañada o pastoreando con la camada. Hoy en día la realidad es que es bien distinta. El cerdo pampa hoy se encuentra en una situación crítica que, bueno, que después vamos a ir viendo cuáles son algunas estrategias nuestras para mejorar la situación en la cual está. Lo que les decía, es bien importante de esta raza la habilidad materna. Son cerdas que producen una buena cantidad de leche, muy buena cantidad de leche, asociadas también al muy buen aprovechamiento de la pastura. Yo les comentaba recién que en la unidad de producción de cerdo, la pastura es un componente fundamental. ¿Por qué? Porque este tipo genético aprovecha muy bien la pastura y da muy buenos resultados productivos, que en definitiva también es lo que nosotros queremos apuntar a nuestro sistema de producción. Algunas otras características como docilidad o longevidad son bien importantes también. Les mencionaba recién que anteriormente que recibimos nosotros estudiantes de escuelas agrarias, de facultad y de otros institutos, que vienen a trabajar con los animales y que sean dóciles realmente es una ventaja para nosotros poder trabajar con ellos de forma correcta y tranquila, ¿tá? Y bueno, todas estas características que yo más o menos les fui comentando hacen que este tipo genético tenga una gran adaptación al medio, una gran adaptación a lo que es nuestro sistema, ¿tá? Y eso es bien fundamental. ¿Por qué? Porque se adaptan a producirlos a campo, ¿tá? Esa producción que, les repito, hoy mencionábamos y asociábamos a los productores familiares. Como les comentaba recién, es una población que está en estado crítico, ¿tá? Hoy la UPC tiene 20 hembras y 4 machos, y a su vez también, a través de un convenio que ahí abajo lo mencionamos, que es a través del proyecto de conservación de cerdos Pampa Rocha, pudimos incorporar distintos planteles reproductores en escuelas agrarias y de esa forma aumentar a 20 reproductores más de esta raza, ¿tá? Hay varios estudios que indican la necesidad de aumentar el tamaño del efectivo de la población, que hasta ahora es desconocida. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la población más grande de cerdos pampa, pero bueno, nosotros no sabemos cuál es el tamaño efectivo de esa población, entonces tenemos la necesidad de investigar en este tema. Y bueno, también hay otros proyectos como es la caracterización reproductiva censal y la generación del banco de germoplasma del cerdo pamparrocha y bovino criollo, como también una estrategia de conservación de esta raza. Y bueno, ¿cuál es nuestro trabajo en facultad en base a esto? Bueno, nosotros pensamos que podemos obtener un producto diferencial y de calidad por las circunstancias y las formas en las cuales nosotros producimos, ¿ah? La producción a campo o al aire libre hoy en día se torna o es un componente fundamental para producir este tipo de animales, utilizando este tipo de animales adaptados, como son los cerdos pamparrocha, con la inclusión de pasturas en la dieta, fundamental, y con la aceptación por parte del consumidor. Acá cuando hablamos de aceptación por parte del consumidor, es aceptación ¿a qué? A conocer productos diferenciados y de calidad. Hoy en día, yo les mencionaba anteriormente, el bienestar animal, el estrés,
los consumidores cada vez más tienden a centrar sus preferencias y elegir los productos que quieren consumir en base a el sistema de producción como un todo, desde el sistema de producción en sí hasta el consumidor final. Entonces es bien importante tener en cuenta que tenemos un sistema de producción que podemos estar pensando en productos diferenciados y que hoy en día son productos que pueden y tienen una gran aceptación por parte de los consumidores. ¿Ah? Y bueno, nos parecía bien importante para ir terminando la presentación y para ir cerrando la charla, cuál es nuestro marco, o contarles cuál es, perdón, nuestro marco de trabajo en el marco del CIAP. ¿Ah? Nosotros en el CIAP lo formamos parte hace varios años. El módulo que está presente en la unidad de producción de cerdos está integrado al SAP. ¿Ah? Nosotros difundimos al SAP en todas las actividades de enseñanza. Acá en esta primera foto que ven son chiquilines de la Escuela Agraria de Montevideo, ¿ah? Que forma parte del proyecto de conservación de cerdos Pampa, teniendo su primer clase en el curso sobre la utilización del SAP, que fue un curso que se realizó el año pasado por primera vez y si Dios quiere se va a seguir realizando, para enseñarle a los chiquilines y para mostrarles que hay herramientas tecnológicas que son hoy en día bien importantes y más por los chiquilines jóvenes, que pueden ser utilizadas por ellos, que son desarrolladas para utilizar en los sistemas de producción en general, tanto los pequeños como los grandes, ¿ah? Y que son innovadores y que están a su disposición, lo cual eso es bien importante. ¿Ah? Otro de nuestro trabajo dentro del CIAP es la participación en el comité ejecutivo. Les comentaba, desde prácticamente sus inicios, la Universidad de la República, la Facultad de Agronomía, está en constante trabajo con las instituciones de Argentina. Creemos y estamos convencidos todos, de que esa es la forma de poder evolucionar y poder trabajar en conjunto para un rubro que hoy en día está bien en crecimiento y está en el ojo de todo el mundo. Y bueno, creemos que eso es bien importante y a partir de eso es que nosotros estamos trabajando hace varios años. Después también el CIAP esté presente en todas las jornadas con productores y técnicos para que también esos agentes tengan conocimiento y puedan acceder al CIAP en su conjunto. Y la participación en el CIPU también, que es bien importante para la difusión de material y de información a nivel general, que también consideramos que es fundamental para que esto avance y siga adelante. Y bueno, les agradezco a todos que la escucha, la paciencia, quizás fue un poquito largo por altercado mediante, pero bueno, esperamos que el panorama haya sido un poco claro y bueno, cualquier consulta que tengan o duda, de repente capaz que la pueden ir escribiendo al chat porque no, o capaz que ya hay, no sé, ustedes me dirán, chicas, para ir respondiendo. Sí, Ana, bueno, felicitaciones por tu tranquilidad para seguir frente a toda esta adversidad, así que agradecemos tu paciencia y tu tranquilidad para expresarte, así que quédate tranquila que acá ya estamos con 77 personas por YouTube, así que bueno, en nombre del CIAP agradecemos a todos los que siguen ahí firmes, ¿sí? Apoyándonos. Ana, acá plantea Angelina Tiffny, ella es licenciada en Ciencias Políticas y trabaja en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, en Zavalla, y dice que mantiene que es interesante tu presentación, y ella plantea, dice, lo que planteas respecto al lugar principal de la cría de cerdos en el ingreso familiar. En nuestra región siempre fue una actividad complementaria, un extra, y vos planteaste como que era un ingreso principal. Esa es como una gran diferencia, por ejemplo, por los productores en el sur de la provincia de Santa Fe. No sé si es así. Primero mandarle un beso a Evangelina, que la tuvimos acá en Uruguay, dando unas charlas hace años y siempre nos estamos acordando de ella, así que las chicas de Uruguay le mandan un saludo grande. En realidad, si mal no recuerdo, fue algo así como que un 20% o un poco menos declaraba que era o principal o secundario.
Capaz que ahí quedó medio confuso, pero en realidad es característico de los sistemas de producción que no se posicionan dentro del rubro primario de los productores. No, todo lo contrario, en verdad, pueden estar asociados como rubro principal algunos, pero la mayoría salen afuera a conseguir, a conseguir su fuente de ingreso principal y con sacrificio y esfuerzo tienen al rubro porcino como secundario. Capaz que ahí me varié o algo, pero no. Es muy similar a la situación que planteaba. Después Ana, Patri Silva, había preguntado en el chat anterior del Zoom, Ceci había contestado, pero había preguntado, dice, desde el equipo de Uruguay, ¿qué acciones están llevando adelante? O sea, ¿qué están pudiendo hacer con aquellos productores que están a punto de salir del sistema? ¿Sí? ¿Qué estrategias hay? O a lo mejor vos nombraste algunos programas o proyectos. Sí. Bueno, dentro del programa del Plan Nacional de Agroecología, es lo que yo mencionaba, a ver, hoy en día los productores que de repente están posicionados en esa situación que plantea Patri, tienen que tener una alternativa, y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar en estos programas para que ellos puedan encontrar un nicho distinto de repente, pero que de esa forma sea la alternativa que tengan para continuar produciendo y continuar estando insertos en lo que es el sistema de producción. En realidad eso, nosotros cuando salió este nuevo Plan Nacional de Agroecología, lo vimos como muy alentador para ese tipo de productores, que con esfuerzo se siguen manteniendo, pero que cada vez es más difícil, o que cada vez se torna de repente un poco más complicado. Entonces ese tipo de acciones me parece que son las que deberían seguir estando y debería fomentarse a que se hagan más, y a su vez también el respaldo que ellos tengan, nuestro rol como docentes, pero nuestro rol también como agrónomas y como personas que estamos vinculadas a lo que es la unidad de producción de cerdo también es fundamental, porque muchas veces atendemos a esos productores que de repente están apostando a seguir con el rubro, a seguir con sus sistemas de producción. Yo creo que eso también es fundamental para mantenerlos en el sistema y contenerlos para que no se vayan. Que ellos tengan un apoyo atrás, que es fundamental. Buenísimo, Ana. Y la última pregunta, Rodolfo Brown, Cacho, para todos nosotros, nos pregunta ¿cómo están sanitariamente el tema de la producción porcina ahí en Uruguay? Y bueno, sanitariamente en realidad, nosotros, los sistemas de producción a campo, de repente ciertas ventajas sanitarias a otros temas, que eso los hace un poco mejor, pero en realidad al día de hoy no tenemos grandes complicaciones sanitarias que impidan la producción o que limitan la producción. En nuestra experiencia, al menos en lo que es la producción a campo, no tenemos grandes complicaciones. A veces se torna un poco más complicado controlar las parasitosis y demás, pero que dentro de todo son estables. Entonces, ahí también creo que juega un poco o pesa un poco el rol del sistema de producción. Y creo que ahí tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, como todo. Bien, Ana. Bueno, igual muchísimas ahí, gracias. Perdón. No, que quería decir que solamente que nosotros también, que si hay algo que es bien importante, como hoy mencionaba con respecto al CIAP y la interinstitucionalidad, es que nosotros, puntualmente hablando de la UPC, de la Unidad de Producción de Cerdos, cumple un rol fundamental la Facultad de Veterinaria y el grupo porcino que formamos con la Facultad de Veterinaria y Ciencias, para que al menos la sanidad de nuestra unidad de producción esté resuelta y seguida por agentes y con varios enfoques distintos. Somos agrónomas las tres que llevamos adelante la unidad de producción de cerdos, y el pie del veterinario es fundamental en esto. Y yo creo que ahí es un mensaje que quizás no sé ustedes estén pasando por lo mismo, pero es bien importante y es a veces notoria la falta de veterinarios especializados en suinos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un rubro que está poco de repente priorizado en la currícula, lo que fuera, pero hoy en día nos pasa eso, que cada vez
se necesitan más productores o más veterinarios, perdón, que puedan atender las cuestiones sanitarias y que hoy en día son unos pocos que andan haciendo malabares y que bueno, que están resolviendo las cuestiones que se van presentando. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias a todos por escucharme y los dejo con Ariel. Gracias, Ana, por tu tiempo. Ahí le doy el paso a Vivi para que sigamos con la presentación. Muchas gracias, Ana. Un abrazo muy clara. Muy bueno saber de nuestros amigos uruguayos.